Continuamos con La Noche. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora en la ciudad de Madrid, en la capital española, a Joaquín Gil. Él es periodista del diario El País de España y uno de los investigadores del especial periodístico que denunció a exministros del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez que habrían ocultado más de 2.300 millones de dólares en la banca privada del Principado de Andorra. Bienvenido al programa La Noche, Joaquín. Muy buenas noches desde Madrid, España. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes de la manera más clara y concreta posible cómo funcionaba esta red de corrupción que logró develar el diario El País de España y cuyos recursos, productos de esa corrupción, se encontraban ocultos en un banco en Andorra. Bueno, esta red, como usted ha dicho, era una red, es decir, era una organización que presuntamente actuó entre 2007 y 2012 y ocultó en torno a 20.000 millones de euros en la banca privada de Andorra, que es una pequeña entidad que fue intervenida por las autoridades el pasado marzo, en marzo de 2015, por un presunto delito de blanqueo. Pero antes de esta intervención, distintos grupos supuestamente criminales, entre ellos los venezolanos vinculados a la trama que presuntamente saqueó PDVSA, utilizaron esta pequeña entidad andorrana para blanquear sus fondos. La trama estaba compuesta por 10 personas, entre las que figuraban dos ex viceministros del expresidente del gobierno venezolano Hugo Chávez, el primo de un expresidente de PDVSA, presuntamente también perteneció a este grupo un empresario de los seguros y una madeja de testaferros que sirvieron a este grupo para mover grandes sumas de dinero, en torno a 2.000 millones de euros en Andorra y luego a otros paraísos fiscales como Suiza. Señor Gil, yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes cuál era el modus operandi de esta red de corrupción, esos sobornos, por qué eran entregados, por adjudicaciones de contratos, eran coimas como comúnmente se conocen en América Latina, ¿por qué razón se pagaban esas multimillonarias cifras de dinero que salían de las arcas de PDVSA? Ahora mismo existe una investigación que está desarrollando una juez de Andorra, que se llama Caroline Ignorance, y que asegura que este flujo de capitales podría responder a las comisiones ilegales de entre el 10 y el 15% que esta red de 10 personas cobró a numerosas empresas extranjeras a cambio de facilitarles contratos en la petrolera estatal venezolana PDVSA. Tenemos que tener en cuenta, como le he dicho antes, que a esta banda pertenecían dos ex viceministros, del gobierno de Hugo Chávez, y también el expresidente, un familiar, el primo hermano de un expresidente de la petrolera estatal PDVSA. En la primera parte de este programa, el señor Horacio Medina nos decía que esto podría llegar a ser solo la punta del iceberg. Tal y como usted nos lo explica, el Principado de Andorra levantó el secreto bancario, lo que sin duda genera un importante flujo de información sobre las transacciones en el sistema financiero. ¿Usted cree que podríamos estar solo conociendo la primera parte de un entramado de corrupción de exfuncionarios chavistas que habrían aprovechado precisamente ese secreto bancario de Andorra que regía allí o que rigió allí hasta el año 2016? Podríamos conocer nuevos datos, podríamos conocer nuevas informaciones que apunten a operativas no solo de venezolanos chavistas, sino por supuesto también de tramas criminales que presuntamente blanquearon sus fondos a través de la banca privada de Andorra. Pero como he dicho antes, es importante destacar que la BPA
se intervino por las autoridades andorranas en marzo de 2015 y que hasta ese momento y lo que conocemos es anterior a esa fecha. La trama de venezolanos que supuestamente ocultó fondos en Andorra, los famosos 2.000 millones de euros, actuó antes de esta fecha, por supuesto, y también antes de esta fecha, por supuesto, inició la investigación. La investigación sobre la trama empezó en 2012. Ahí es cuando se registran los primeros movimientos sospechosos que llegan a Andorra y que apuntan a un grupo de empresarios venezolanos que están realizando grandes desembolsos y abriendo cuentas, hasta 37 depósitos bancarios en la banca privada de Andorra. Señor Gil, usted como investigador, ¿qué conocimientos tiene sobre el lugar donde está este dinero? Esos 2.000 millones de los que hemos estado hablando desde el comienzo de este programa, ¿aún están en la banca de Andorra? ¿Dónde está ese dinero en ese momento? Bueno, conocer el paradero exacto de esos fondos es muy complicado. Y es complicado porque la banca privada de Andorra, en algunos casos, fue el puente, fue la pasarela, es decir, fue el lugar de paso de estos fondos que luego viajaron a otros paraísos fiscales como Belice o como Suiza. En la banca privada de Andorra se cobraban las presuntas comisiones. La banca privada de Andorra, como hemos dicho antes, era una entidad que formaba parte de un país donde hasta el pasado año existía el secreto bancario, y eso pues atraía ese carácter de opacidad a este tipo de bandas. Como digo, es muy difícil conocer cuál es el paradero y dónde se encuentran ahora estas grandes sumas de dinero. Dentro de las indagaciones que ustedes lograron realizar, pues estamos hablando de 10 altos exfuncionarios del gobierno chavista que finalmente habrían sido los responsables o los directos beneficiarios de estos dineros de corrupción. ¿Dónde están ellos en este momento? ¿Usted cree que podrían ser procesados ante la justicia de Andorra o sencillamente van a quedar en la impunidad como varios de los responsables de corrupción en Venezuela? Bueno, esto no va a quedar en la impunidad. De hecho, como le he dicho antes, existe una investigación en curso, una investigación en Andorra, y también hemos visto cómo en los últimos días, en las últimas, mejor dicho, 2 semanas, las autoridades venezolanas han tomado, como decimos en España, cartas en el asunto. Eso sí, lo han hecho 2 años después de aflorar, de conocerse los primeros datos sobre la investigación. Hemos visto, como por ejemplo, cómo la Fiscalía venezolana ha anunciado una investigación contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, o cómo 2 miembros de esta trama fueron detenidos, uno en Madrid y otro en Caracas. Señor Gil, ¿usted podría explicarnos o por lo menos darnos un ejemplo de qué tipo de contratos estamos hablando? ¿Eran contratos ficticios? ¿Eran actividades que necesitaba PDVSA o era sencillamente la búsqueda de contratos con el único objetivo de realizar actos de corrupción, de quedarse con parte de ese dinero de la petrolera venezolana? Bueno, la investigación que está en curso en Andorra apunta a que los contratos fueron ficticios. Es decir, la red simuló facturar por servicios que no existieron. Era la forma que tenía para justificar los movimientos, los grandes movimientos, grandes sumas de capital que viajaron desde distintas empresas extranjeras que querían aspirar a adjudicaciones en PDVSA, algunas de ellas chinas. Lo más sospechoso de todo esto es que la banca privada de Andorra, a través de su departamento interno, el llamado Departamento de Compliance, que es el dedicado a prevenir el lavado de activos, el blanqueo de capitales, advirtió del carácter de PEPs de algunos de estos venezolanos. PEP significa en la jerga financiera personas políticamente expuestas, es decir, personalidades que han tenido un cargo público y que por tanto pueden tener la tentación de blanquear fondos. Sí. Sin embargo, pese a todas esas cautelas, pese a en algunos casos incorporar informes incluso de carácter penal que les elaboró un organismo con el que trabajaba la banca privada de Andorra, las cuentas se abrieron hasta 37 cuentas. Y estas
cuentas recibieron el dinero de unos servicios que la investigación judicial que está desarrollando una juez andorrana considera que fueron ficticios, es decir, fueron contratos de carácter ficticios para simular el cobro de flujo de unas grandes sumas de dinero que realmente eran comisiones. Un concierto para delinquir. Finalmente, señor Gil, dentro de las investigaciones que ustedes tienen en su poder, ¿han podido establecer si estos robos, estos actos de corrupción, este saqueo del que hablábamos en la primera parte de este programa La Noche, fue un hecho a espaldas del expresidente, bueno, del presidente ya fallecido Hugo Chávez, o él era directo beneficiario de estas cuentas? Y se lo pregunto porque la mayoría de los implicados en ese momento pues eran sus hombres de confianza. Mire, nosotros hemos leído más de 50.000 documentos que revelan los manejos de esta presunta red. En esos documentos se hacen referencia a las vinculaciones, a las conexiones políticas de la decena de miembros de la trama, pero por ahora no podemos establecer que existe una relación directa entre, por ejemplo, la financiación del partido al que perteneció el señor Hugo Chávez con esta red. Sí que es cierto, y le puedo decir, que la juez andorrana, cada vez que habla, por ejemplo, de Diego Salazar, menciona que es primo del exministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, que fue también presidente durante 12 años de la petrolera estatal PDVSA. Nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Ramírez fue una persona muy próxima, fue un hombre de confianza de Hugo Chávez, y no lo fue tanto de Nicolás Maduro, que facilitó que se convirtiera en el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Y cuando afloraron las primeras sospechas sobre la vinculación de Ramírez en la trama, pues lo cesó, forzó su dimisión en Naciones Unidas. Pues señor Joaquín Gil, yo le quiero agradecer el tiempo que usted le ha entregado a nuestros televidentes como uno de los periodistas que logró develar esta trama de corrupción que en este momento están investigando las autoridades judiciales en Andorra. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes desde España. Un abrazo. Un abrazo. Por delitos relacionados con narcotráfico fueron condenados a 18 años de cárcel dos sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, de Cilia Flores. Cuando regresemos estaremos precisamente con el diputado Julio Montoya analizando esta importante noticia que también sacude los cimientos del régimen chavista y lo pone nuevamente en la mira de la justicia de los Estados Unidos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.